Bueno, en el caso mío específicamente soy la voz de una cuidadora, de una persona en situación de discapacidad. En este caso, mi hijo Marcos Alejandro, que tiene autismo y tiene también discapacidad intelectual. Donde no solamente se hable de hacer dinero, de tener riquezas económicas puramente, sino también de visibilizar que en una sociedad hay muchas otras cosas que deben tenerse en cuenta y que no debemos olvidar. Yo quisiera que las mujeres cubanas habláramos de otras cosas entre nosotras, que aportáramos desde ese proyecto de ciudadano, de bienestar y prosperidad, decir otras cosas, ¿verdad? De crecimiento, de eso, de bienestar. El pasado jueves 7 de marzo, el capitalino Cine Yara, en el corazón de La Habana, fue escenario del estreno del más reciente documental del Proyecto Palomas, cuyo título es toda una declaración de principios. Pintemos de violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás. La propuesta audiovisual es clara, una mirada crítica a los derechos económicos de las mujeres. Para entender la importancia de esta obra, hay que saber quién está detrás. Y detrás está Palomas, que no es una productora de cine convencional. Palomas es la casa productora de audiovisuales para el activismo social. Hablamos de un proyecto único de su tipo en el país, que lleva más de 23 años haciendo lo que ellos llaman artivismo. Usar el audiovisual como herramienta de denuncia, sí, pero también de reparación y de acompañamiento. Pese a las limitaciones que impone la compleja situación económica que vive el país, decenas de personas familiarizadas con el trabajo de Palomas asistieron al estreno de su más reciente propuesta audiovisual. Un equipo de La Nota también llegó hasta la céntrica sala de proyecciones. Conversamos con dos de los realizadores, Lizeth Vila y Sergio Cabrera, y escuchamos de primera mano lo que este estreno significó para varias de las protagonistas del documental. De todo esto te contamos en los próximos minutos de audio, donde además escucharás fragmentos del audiovisual Pintemos de violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Pintemos de violeta la economía cubana es un mosaico, un discurso coral donde 46 mujeres, desde académicas hasta trabajadoras del hogar, desde artistas hasta emprendedoras, ponen sobre la mesa sus realidades cotidianas, sus demandas y también sus propuestas. A diferencia de otros materiales de Palomas, aquí no encontrarás historias de vida contadas de principio a fin. En este documental, las mujeres ofrecen su mirada. Unas hablan desde la experiencia de quienes batallan cada día por llegar a fin de mes, otras desde la experticia que dan los años de estudio e investigación, y todas juntas tejen un diagnóstico certero sobre lo que significa ser mujer en la economía cubana de hoy. Y es que las cifras respaldan la urgencia de un documental como este. Según la encuesta nacional de ocupación de 2024, del total de personas empleadas en el país, solo el 36,8% son mujeres, o sea, ellas trabajan, pero ocupan muchos menos espacios laborales que los hombres. Aquí viene la paradoja. Las mujeres cubanas son mayoría en profesiones científicas e intelectuales, representan el 63,4%, y también en el personal administrativo calificado. Son las más preparadas, las que más estudian. Sin embargo, su tasa de desocupación es del 2%, superior a la media nacional y a la de los hombres. ¿Qué está pasando entonces? Las especialistas llevan años advirtiéndolo.
existe una brecha de género en el empleo y detrás hay causas estructurales. La carga de los cuidados, que sigue recayendo desproporcionadamente sobre ellas, la concentración en sectores feminizados y peor remunerados, como la educación y la salud, y las dificultades para insertarse en el sector no estatal de la economía, donde apenas representan el 17,8%. Desde la academia llaman a este fenómeno como el dividendo de género o bono de género, es decir, el beneficio económico y social que Cuba podría obtener si aprovechara todo el talento femenino que hoy subutiliza. Pero para eso hacen falta políticas, cambios culturales y sobre todo poner el tema sobre la mesa. Justo lo que hace Pintemos de Violeta la economía cubana. Para Lisette Vila, directora de Palomas y una de las realizadoras, las 46 voces presentes en el documental se convierten en una sola, una voz colectiva que coloca en el centro los derechos económicos de las mujeres, un tema del que se habla poco, pero duele mucho. Mira, es un documental coral. Es un documental que quisimos que esas 46 voces fueran una voz. Llevar eso a un tiempo que fuera admisible, que no cansara, que tuviera esa estrategia comunicacional de esa producción de impacto. Vamos a decir, no puedo sacar, porque todas para mí, todas lo que dicen, desde sus experiencias, desde sus pérdidas, desde sus deseos, desde sus sueños, porque cuando recorres a todas, tú dices cuánto falta. Y eso da un dolor. Y quiero decir algo también, y que fue al unísono del proyecto, que está dedicado a 3 mujeres importantes que no se habla de ellas: a Isabel Moya, a Blanca Munster y a Teresa Lara, que dieron mucho por las cubanas, que forjaron un pensamiento para clamar por nuestros derechos. Y me duele tanto. Si me pongo a contar, tú sabes que tengo que decir ahora que no son 46, que son 49 mujeres que están ahí, con ellas 3. Isabel Moya fue periodista, doctora en Ciencias de la Comunicación y directora de la Editorial de la Mujer. Premio Nacional de Periodismo José Martí en 2017, dejó libros imprescindibles como El sexo de los ángeles, donde reflexionó sobre el tratamiento de las mujeres en los medios. Convencida de que la comunicación puede transformar realidades, formó a generaciones desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Falleció en 2018, pero su legado sigue vivo. Por su parte, Teresa Lara Junco, economista de formación, fue pionera en la producción de estadísticas de género en Cuba, vicejefa de la Oficina Nacional de Estadísticas y asesora de organismos internacionales como ONU Mujeres. Dedicó su vida a contabilizar lo invisible, el trabajo doméstico no remunerado, los usos del tiempo y los cuidados como derecho humano. Coordinó investigaciones que permitieron medir, por primera vez en el país, cuánto aportan las mujeres a la economía desde sus casas. Falleció en 2023. Blanca Munster fue economista e investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Durante más de 15 años, impartió docencia en economía política a estudiantes de sociología en la Universidad de La Habana. Desde las herramientas de la economía feminista, sus estudios ayudaron a develar las brechas de equidad que persisten en la realidad cubana. Feminista y formadora incansable, su obra es hoy referencia obligada para quienes investigan género y economía en la isla. 3 mujeres, 3 miradas, un mismo compromiso. ¿A dónde van mis sueños? ¿Contra qué piedra? ¿Contra qué columna? ¿Contra qué cuerpo de hierro inmenso que no me deja avanzar? Definitivamente llegan aquí muchas por la mañana con las lágrimas en los ojos. ¿Cómo vienen? Lo que sufren. Y las realidades que a veces no se quieren oír y que están ahí y que están afectando a esas mujeres y que las tenemos vendiendo en una tienda cuando son médicos ejemplares porque tienen que buscarse la vida. Grabado entre 2024 y 2025, en plena agudización de la crisis económica que afecta hoy al país, el documental podría haber sido un retrato de este momento. Pero sus realizadores eligieron ir más allá. Pintemos de Violeta la economía cubana aborda un tema más amplio y estructural, cómo las mujeres han estado en desventaja a la hora de alcanzar sus derechos económicos,
condicionada por múltiples desigualdades históricas y estructurales. Para hablar de ello, la cinta reúne a mujeres diversas, emprendedoras, activistas, jubiladas, trabajadoras del sector estatal, y también a voces expertas que han dedicado años a investigar estas realidades, entre ellas la economista Iliana Díaz, la socióloga Mayra Espina y la investigadora María del Carmen Zavala de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Cuba. Para Sergio Cabrera, coordinador general del Proyecto Palomas y uno de los realizadores, este documental llega en un momento oportuno, justo cuando se hace más urgente entender la trascendencia que tienen los derechos económicos en la vida de las mujeres. Yo creo que la intención con el documental no fue este contexto. Yo creo que en cualquier contexto la economía de las mujeres siempre tiene una particularidad desfavorable, ¿no? Porque claro, está todo el tema patriarcal, todo el tema del machismo, están por sobre todas las cosas las múltiples cargas que las mujeres tienen y que de un modo u otro tienen una influencia en sus vidas personales, en sus vidas profesionales. La inmensa mayoría de las mujeres son las que están en las labores de los cuidados. La inmensa mayoría de las personas que sufren violencia son mujeres. Y obviamente hay un detalle, una marca de la economía que les atraviesa la vida. Sin embargo, el documental sale en un contexto donde todo esto se refuerza de un modo u otro. Está hecho, se ha producido entre el 2024 y el 2025. Y el 2026 simplemente vino a reforzar todo eso, a demostrarnos que además en tiempos de crisis las mujeres son las que más sufren violencias, pero son también las que más sufren violencias económicas. La situación para las mujeres ahora está bien compleja porque te das cuenta que el puesto realmente de liderazgo o el inversionista o la persona que tiene el dinero, la persona que controla más dentro del negocio, al final es un hombre, ¿no? Entonces, bueno, hay una mujer que forma parte pero que no es la presidenta. Yo hago lo que ellos hacen, o él hace más de lo que yo debo hacer, o yo hago más que él, y tú no lo dices. La más conocida, que es la que tiene que ver con los recursos económicos, la manera desigual en que ellos se distribuyen. Estamos hablando no solo de ingresos, sino en sentido general de patrimonio. Con algunas de las protagonistas de este documental también dialogamos. Todas coinciden en algo. Participar en Pintemos de Violeta la economía cubana les ha dado la oportunidad de visibilizar problemáticas que no solo las afectan a ellas, sino que son comunes a muchas mujeres cubanas. Pero también, dicen, han servido para inspirar a otras y para posicionar algo en lo que creen firmemente, el enorme potencial que existe en el emprendimiento femenino. Me llamo Yuleisi Hernández Zenós, tengo 43 años, soy una persona discapacitada y he sido muy rechazada por muchos lugares que he querido, porque yo siempre he querido ser una gran abogada para defender a las personas como yo discapacitadas, a los ancianos, a las niñas violadas, a las madres violadas. Y he sido maltratada, violenta, psicológica, he sido yo. Pero hay cosas que a veces uno quiere sacarlo, decirlo, y hay cosas que no se pueden. Y entonces a veces como que no puedo expresar muchas cosas mías. Mi nombre es Anialí de Amas Valido. Yo dirijo un emprendimiento social llamado Lo Llevamos Rizo, que es sobre el cabello afro natural. Fue muy linda la entrevista que me hicieron, fue una entrevista donde yo me sentí como si estuviera hablando con un familiar, me sentí como en casa. No creo que estuve nerviosa porque todo el tiempo fue un diálogo muy afable, muy ameno sobre el negocio, sobre mi rol como mujer emprendedora en esta sociedad tan desafiante donde vivimos, donde yo pude hablar de mi rol como mujer que actualmente hoy está contribuyendo a la economía de mi país, donde hablé también de mi decisión y mi derecho
a quedarme y a vivir y aportar por un país mejor, por una Cuba mejor, que al final creo que es lo que todos soñamos. Mi nombre es Joania Mateus Reina, soy vicepresidenta nacional de la APEDI, pero fundamentalmente el rol mío en este documental está justo como una mujer más, como una cubana más, en medio de una Cuba diversa y compleja. Y entonces este documental para mí representó una gran oportunidad porque puedo mostrar una de las tantas facetas, una de las tantas variantes que vivimos las cubanas en el contexto actual de nuestra isla. Contexto complejo marcado por cuestiones económicas, también por reclamos sociales. Y entonces ser una de estas voces para mí tiene una gran significación. Entonces también, bueno, en el caso mío específicamente soy la voz de una cuidadora, de una persona en situación de discapacidad. En este caso mi hijo Marcos Alejandro, que tiene autismo y tiene también discapacidad intelectual, que es un muchacho que aunque ha alcanzado determinado grado de desarrollo que le permite un vínculo sociolaboral, pero necesita de ese cuidado, necesita de ese extra. Para Laura Salas Redondo, fundadora del proyecto de desarrollo local La Mina, ubicado en el municipio de Centro Habana y enfocado en el reciclaje, participar en este documental ha sido fundamental. Ella valora que la obra dedique un espacio a la responsabilidad social y ayuda a visibilizar que existen mujeres, desde el sector privado, preocupadas por generar cambios positivos en la comunidad y por promover la inclusión. La Mina justamente nació con ese elemento, con un elemento de responsabilidad social, empresarial. Ya era, es decir, eso era nuestro ADN, nuestra génesis estaba ahí. Que pienso yo que es algo que de alguna manera se está empleando en los últimos tiempos de manera más evidente, con las mismas MIPYMES. Es un discurso que venía, por supuesto, del sector estatal y que se ha demostrado, y este documental lo demuestra, que es fundamental si queremos seguir construyendo un país donde el tejido social sea protagonista, donde no solamente se hable de hacer dinero, de tener riquezas económicas puramente, sino también de visibilizar que en una sociedad hay muchas otras cosas que deben tenerse en cuenta y que no debemos olvidar. Entonces creo yo que al situar un proyecto como La Mina y otros tantos, por supuesto, de las voces que encontramos dentro, hablando de economía, el discurso se vuelve evidente, cosa que generalmente no es así. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia en nuestra web la historia del proyecto sociocultural Necesitamos de tu Sonrisa, fundado hace 11 años por Raquel Hernández Fuentes en La Habana Vieja. La iniciativa agrupa a niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, fundamentalmente discapacidad intelectual, y trabaja por su inclusión plena en la sociedad a través del arte y el deporte. Una historia que demuestra que las mujeres también aportan al cambio social desde proyectos que transforman su entorno, rompen estereotipos y tienden redes de apoyo a las familias. También fue noticia un llamado de atención necesario. Las campañas contra la violencia de género no siempre llegan a todas las mujeres. En un artículo de opinión publicado en SEMLAC, la doctora en Ciencias Pedagógicas Lucía García Gete reflexiona sobre la necesidad de que estas estrategias educomunicacionales sean accesibles para niñas y mujeres con discapacidad, particularmente intelectual, autismo o auditivas. García Gete advierte que en la actualidad, la comunicación sobre estrategias de afrontamiento de la violencia de género va dirigida al público de las llamadas personas normales, sin tener en cuenta las peculiaridades de quienes presentan desafíos comunicacionales. Las vulnerabilidades digitales y las brechas en la comunicación impactan estas campañas que no siempre se estructuran con acciones para personas con dificultades en la lectura, la escucha u otras condiciones que limitan el acceso y la participación. La especialista plantea una pregunta incómoda pero necesaria. Si el eslogan de estas campañas es ni una más ni una menos, si el impacto esperado apunta al empoderamiento de todas las mujeres y se concientiza desde la sororidad, entonces, ¿cómo lograr que estas campañas sean accesibles, inclusivas, equitativas y sin restricciones para este grupo de personas en situación de discapacidad?
Un cuestionamiento que nos obliga a repensar si realmente estamos llegando a todas cuando decimos ni una menos. Y cerramos este recuento recomendando el debate que publicamos bajo el título Hombres Trans, denunciar las violencias y actuar frente a ellas, donde los activistas Alexis Nadir, Dani Ortiz y Malik Reyes Núñez visibilizan las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan los hombres trans en Cuba, en el ámbito familiar, en las relaciones sociales, en el trabajo. Pero no solo denuncian, también reivindican el camino recorrido, la dignidad, la resiliencia y la fuerza de una comunidad que lucha por vivir con respeto y justicia. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redsemblac-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semblac Cuba. Hoy le dedicamos estos minutos de audio a la obra documentalística del Proyecto Palomas, que durante más de 2 décadas ha defendido los derechos humanos y la equidad desde el arte y el activismo. Fundado el 13 de junio de 2002 por la documentalista Lisette Vila Espina, Palomas es una casa productora de audiovisuales para el activismo social. Su filosofía es el artivismo, una fusión entre creación artística y pedagogía de paz, sustentada en la teoría del amor y los afectos. No solo hacen documentales, son herramienta educativa en espacios institucionales y comunitarios y también un hogar para quienes buscan compartir historias de vida. Entre los temas que han abordado en estos 23 años se encuentran las violencias machistas, la diversidad religiosa, las personas con capacidades diferentes, las sobrevivientes de violencias de género, las mujeres privadas de libertad, las cuidadoras, el VIH, las industrias culturales creativas y las problemáticas de los hombres cubanos, a quienes también integran desde una perspectiva de género relacional. Destacan títulos como Estoy viva, lo voy a contar, sobre mujeres sobrevivientes a múltiples realidades de violencia. Ellas, sus cuidados y cuidadoras, mujeres de fe, señales de lealtad, y todos los días son 8 de marzo, esta última merecedora del Premio Lucía que otorga el Festival de Cine Pobre de Jibara. Cada uno de estos documentales ha tenido el mérito, cuando se han estrenado, de poner en agenda temas poco visibilizados, problematizarlos y, sobre todo, ponerles rostro. Palomas ha formado a más de un centenar de jóvenes a lo largo de su historia y bajo la coordinación de Sergio Cabrera ha ampliado su impacto social con iniciativas como una red solidaria de distribución gratuita de medicamentos y el acompañamiento virtual a cuidadoras y cuidadores. En 2024, su labor fue reconocida con el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero. Esta casa productora se ha convertido en un referente de activismo desde el arte, un espacio que su directora, Lisette Vila, define como una fábrica de felicidad que crea sentimientos, emociones e ideas. Aunque sueña con el día en que Palomas pueda dejar de existir, porque eso significaría que ya no hay desigualdades ni violencias que denunciar. Mientras tanto, sigan aquí, haciendo cine para transformar realidades. Yo quisiera que las mujeres cubanas habláramos de otras cosas entre nosotras, que aportáramos desde ese proyecto de ciudadano, de bienestar y prosperidad, decir otras cosas, ¿verdad? De crecimiento, de eso, de bienestar. Yo creo que el bienestar es esa salud mental de un pueblo, ¿verdad? Eso está trabajando Palomas, la salud mental también de las cubanas. Entonces, no sé, con la edad que tengo si lo voy a ver, pero si no estoy aquí en esta tierra, no sé dónde voy a estar, pero yo sé que eso va a pasar, yo lo sé. Y hasta aquí llegamos en este recorrido sonoro por Pintemos de violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás, el más reciente estreno del Proyecto Palomas. Un documental que, como escuchamos, no solo retrata realidades, sino que las pone en cuestión, que no se conforma con visibilizar desigualdades, sino que señala caminos,
que deja claro que sin autonomía económica ellas no podrán ni romper ciclos de violencia ni participar plenamente en la sociedad. Y que sobre todo le ponen nombre y rostro a eso que durante demasiado tiempo ha sido invisible, el aporte de las mujeres a la economía día tras día.